Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive, mis amados? Y a su nombre, y a su nombre, y a nosotros, mis amados, victoria, porque el diablo está derrotado. ¿Cuántos creen que el diablo está derrotado, mis amados? Con el solo hecho que estemos aquí significa que el diablo está derrotado. Él fue vencido desde la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15 dice que avergonzando a las potestades y a los principados, dice, desde la cruz, desde ahí, derramando su sangre. Cuando el diablo le recuerde sus faltas, usted recuérdele que él fue derrotado en la cruz del Calvario, mis amados, y eso es suficiente. Menciónele la sangre de Cristo y él huirá de vosotros. Acercaos a Cristo y él huirá de vosotros, dice. El problema es que muchas veces nosotros andamos más acercados al mundo y ahí es donde quizás él se acerca más a nosotros. Olvidemos al mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, mas la palabra de Dios permanece para siempre, dice. Vamos a leer la palabra de Dios, mis amados hermanos. Vamos a leer un pasaje muy conocido. Váyase a Lucas, capítulo 16. Con solo que le diga el pasaje, yo creo que usted ya sabe de lo que vamos a hablar. Lucas capítulo 16, versos del 19 al 31. Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Cuando lo tenga, me da un fuerte gloria a Dios. ¿Cuántos tienen sueño, amados hermanos? ¿Cuántos tienen sueño? Ninguno, ¿verdad? Y mejor, porque recuérdese que cuando andaban en las fiestas patronales, en los bailes de gala, llegaban a las 4 de la mañana y todavía le decían, paramos, seguimos, decía. ¿Y qué decía usted? Ah, ¿se acuerda, va? Eso significa que no ando tan mal en esa aseveración, ¿verdad? Pero aquí decimos, paramos, hermanos, o seguimos. Hasta las 4 de la mañana, gloria a Dios. Ya se van a enojar conmigo, así que mejor dejo de hablar de eso. Vámonos a Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Lo tenemos, ¿verdad? Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús y del Espíritu Santo y del Padre. Y dice de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que hemos tenido, Señor, de adorarte, de bendecir tu nombre, Señor, de exaltarte, Señor, de darte gloria, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos has permitido también, Señor, de poner nuestras peticiones a tus pies, Señor, para que lleves nuestras cargas, Señor, para que soluciones nuestros problemas, Señor, para que sanes nuestro cuerpo, Señor, y para que sanes también nuestras almas, Señor. Esta noche estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a través de este siervo inútil, Señor. Que seas tú usándolo como un simple instrumento para tu gloria. Que seas tú poniendo esas palabras que han de salir, Señor, para que vengan con poder y gloria y para que puedan hacer efecto para los cuales tú la estás enviando, Señor. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Dispone estos corazones, sensibilízalos, Señor, a tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanas y hermanos. Ahora voy a tocar un tema, amados hermanos, que en la actualidad, en las iglesias de la actualidad, muy poco se toca. Muy poco se toca. Y hasta les molesta muchas veces que se toquen estos temas. Y quizás vamos a tratar de predicar sobre el siguiente pensamiento: el infierno es real. El infierno es real. ¿Cuántos creemos que el infierno es real, hermanos? Porque por ahí andan muchas sectas diciendo que el infierno no es real, que el infierno es una imaginación de mentes enfermas en los hombres. Y ya vamos a ver quién dice esto, porque realmente son sectas con nombres. Pero usted y yo sabemos que el infierno es real, hermano. Entonces, si no es real, por demás vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Si el infierno no fuera real, si la paga del pecado no fuera la muerte, entonces por demás vino Cristo a morir en esa cruz. Por cuanto todos pecaron, estáis destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Porque la paga del pecado, que dice, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Y por esa causa fue que vino Cristo a morir en la cruz, para librarnos del pecado y de la muerte, para librarnos de las llamas del infierno. Esa fue la causa, hermanos. Por esa razón, desde la caída de Adán y Eva, desde antes, desde la fundación del mundo, ya tenía esto en su plan. Así es de que el infierno es real. Hermanos, ¿cuánto desearía realmente, en lo más profundo de mi corazón, que el infierno no fuera real? Que fuera una metáfora o una alegoría, como muchos dicen. No me gusta la idea de un infierno, como no me gusta la idea de esas inundaciones que están habiendo, como no me gusta la idea
de esas erupciones volcánicas que se están dando tal vez en otros lugares y que están destruyendo, quitando la vida de muchos seres humanos. Como no me gustaría también la idea de las hambrunas, de terremotos. No me gustaría. Pero esas hambrunas, esos terremotos, esas inundaciones, esos deslaves son tan reales como el infierno, mi amado hermano y hermana. También es necesario decir que hay dos lugares en donde el hombre después que muere va a llegar. Hay dos lugares únicamente, y lo dice claramente Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis porque les digo que los muertos que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida eterna. Aquellos que hicieron lo bueno, más los que hicieron lo malo, dice el verso 29, a resurrección de condenación. Entonces, debido a eso, hermanos, es necesario también saber que Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Entonces, porque la pregunta sería, y es la pregunta que muchos hacen, muchas veces cuando se habla del infierno hay más preguntas que respuestas si no se lee la Biblia. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Si no hubiera vida después de la muerte, amados hermanos, si la verdad todo terminaría con la muerte, entonces ¿por qué dice Hebreos 9:27 que el hombre muera una vez? ¿Y cómo se va a enjuiciar a alguien que está muerto? Quiere decir que sigue con vida todavía. Para poder llevarlo a juicio tiene que seguir con vida. ¿Y qué es lo que sigue con vida? Para hablar del infierno es necesario por lo menos saber qué es el infierno. ¿A dónde queda el infierno? Saber si hay vida después de la muerte. Porque esta es una pregunta que muchos se han hecho desde hace 3540 años. Desde Job capítulo 14, versos 10 y 14. ¿Volverá el hombre a vivir? Y eso sí, quizás lo vamos a leer, mis amados hermanos. Váyase a Job capítulo 14, verso 10 y 14. Verso 10 y 14. Vea lo que dice. Mas el hombre morirá, verso 10, y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Vámonos al verso 14 de una vez. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Quién se hacía esa pregunta? El mismo Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Pero el mismo Job se hacía la pregunta, pero después da la respuesta. Váyase a capítulo 19, verso 25 al 27, unas dos hojitas después, y dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, y estos mis ojos lo verán y no otros, dice. Pero dice, esta mi piel se deshacerá.
desaparecerá. Y no, entonces, en otras palabras, él estaba diciendo que iba a resucitar. Esta es una pregunta, y por la que muchos aún dicen que después de muertos no hay vida, que el alma, que el hombre muere y se va al sepulcro, se va a la tumba. Y muchas veces toman pasajes de la Biblia fuera de contexto, porque se van a Eclesiastés 9, versos 5, 6 y 7. Y quizás vamos le dando forma, hermanos, en que no avancemos mucho, pero vamos a Eclesiastés 9, versos 5, 6 y 10, leamos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y saben que en estos versículos se basan, y perdonen que voy a mencionar nombres, pero se basan los testigos de Jehová. Hermanos, cuando nosotros leamos en internet, las redes son bien importantes, nos ayudan mucho, podemos beneficiarnos mucho de ellos, pero tenga cuidado con lo que lee, tengamos cuidado con lo que leemos. ¿Por qué? En el caso de este tema, usted se va y aparece información sobre el infierno y lo mandan y le mandan, y usted empieza a leer, hay de toda información. Usted tome la que le conviene, la que usted considera que se apega a la Biblia. Entonces, y empieza a leer y va a empezar con estos versículos. Ya ve que no hay vida después de la muerte. Ya ve que el hombre muere y sus pensamientos, y el hombre allí se acaba en la tumba, y a eso le llaman la doctrina del sueño, del alma. El sueño del alma. Dicen que el alma no vive después, sino que entra en sueño y duerme y vuelve a recuperarse hasta en el día del rapto, hasta que venga la resurrección, la primera resurrección. A eso se le llama el sueño del alma. Y dicen y ponen como, mejor dicho, desmienten el pasaje que hemos leído en este momento, que es, algunos lo llaman parábola, del rico y Lázaro. Pero si nosotros vemos, allá hay nombres propios, como por ejemplo, el mendigo, ¿cómo se llama? Lázaro. Se menciona a Abraham, se menciona a Moisés. Una parábola no tiene nombres propios. Entonces se considera que este no es una parábola, sino una historia real. Pero supongamos por un momento que fuera una parábola. Las parábolas siempre se usaban como ejemplos para que podamos entender de una manera más fácil, pero son ejemplos reales que se están poniendo. Si fuese una parábola, serían ejemplos reales que se están poniendo para que podamos entender las cosas espirituales y que son más difíciles de entender. Entonces ellos dicen que esto no es una parábola y por lo tanto no tiene validez, dicen. He tocado únicamente una de las herejías, podríamos decir, de las enseñanzas erróneas con respecto al infierno. Los testigos de Jehová dicen que no hay infierno.
Los adventistas del séptimo día dicen que no hay infierno sino aniquilación. Dicen que el infierno es la tumba, que ahí se termina todo. Los universalistas dicen que la salvación es universal de todos los seres, incluyendo hasta Judas, hermano. En otras palabras, como todos se van a salvar, como Dios es amor, entonces Él viene a salvar a todos. Y si no hay condenados, no es necesario que haya infierno, solo hay cielo. Los universalistas. El racionalismo dice que no hay Dios, por tanto no puede haber infierno. El racionalismo dice que no hay Dios, igual que los ateos, entonces por tanto no puede haber infierno. La ciencia cristiana interpreta el infierno como una enfermedad de la mente solamente, que está en la imaginación del hombre. Los mormones dicen que el infierno es temporal. Los que están allí serán también salvos, dicen. Los católicos, eso sí ya lo sabe, ¿verdad? Los católicos, ¿qué dicen? Dicen que el infierno es temporal también. ¿Por qué? Porque hay un purgatorio y ahí se van a purificar las almas y luego pasan al cielo. El hinduismo, ¿qué dice? Que es una cadena interminable de reencarnaciones. La vida no termina, solo cambia. Y otras personas, para hacer la doctrina más aceptable, dicen que el infierno es solamente la separación de Dios. Pero la Biblia dice que el infierno es un lugar donde el hombre llega. Y no simplemente una metáfora que describe procesos internos del pensamiento. En Hechos capítulo 1, verso 25, cuando se estaba hablando de que Matías se le iba a dar el lugar que había dejado Judas como apóstol, entonces dice que, refiriéndose a Lucas, dice, y él se fue al lugar donde pertenecía, dice, ¿verdad? Entonces es un lugar, no es simplemente lo que el hombre imagina. Veamos qué dice mis amados hermanos. Mateo 25. ...41 y 46. Quizá voy a leer el 34 para que veamos que también hay un lugar donde los justos vamos a llegar. Y somos justos no porque nosotros nos hayamos justificado a nosotros mismos, sino porque Cristo nos justificó a través de su muerte. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? El verso 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y el verso 46 dice: y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, eso significa que el infierno es real y es un lugar a donde llegan los que no quisieron nada con el Señor, los que cuando se les habló de Cristo lo rechazaron, los que cuando se les llevó el mensaje dijeron no. Por eso Hebreos dice en el capítulo 3 versos 7 y 8 y verso 15 y capítulo 4 verso 7: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. Y lo dice en 3 ocasiones: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. Ese es el lugar donde van los que no quisieron nada con Cristo. Si usted regresa a unas páginas anteriores, el 10:28 de Mateo dice también: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿cómo que el infierno no es real, hermanos? Hay muchos que pueden decir que el infierno no es real, pero si nosotros vemos, Cristo es una de las personas como ser humano más tiernas, el ser más tierno, más amoroso de los que ha habido en esta tierra, más justo, pero Él fue el que más habló del infierno y lo hizo de una manera clara, hermanos, para que no quedara ninguna duda. Si nosotros vamos y vemos, Cristo fue el que más habló. Y si decimos que no hay infierno, entonces estamos diciendo que Cristo no escribió esta bendita palabra, que Cristo se equivocó al escribir esto, que Cristo no quiso decir que había infierno. Entonces el infierno es real. Pero ¿qué es el infierno, hermanos? Podríamos empezar ahí por preguntarnos qué es el infierno. ¿Dónde está el infierno? ¿Hay vida después de la muerte? Ya vimos que sí hay vida después de la muerte. ¿Pero qué es el infierno? Es el lugar de tormento donde van los impíos, los que no quisieron nada con Cristo. Es la separación total de la unión con Cristo que tenemos. Es la separación completa con Cristo. Eso es el infierno. Es el lugar de tormento, en donde hay agonía, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Eso es el infierno. Por lo menos eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Algo que quisiera que quedara bien claro, hermanos, es que el infierno, hay 2 palabras para referirse al infierno: el Seol y el Hades. El Seol es una palabra hebrea y el Hades es una palabra griega. Pero mucho cuidado con estas palabras, porque si Seol y Hades significan el infierno, y Jesús, ¿qué le dijo al ladrón de la cruz que tenía a su lado? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo, obviando todo lo que le dijo antes al otro ladrón.
que estaba crucificado junto a ellos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿A dónde era el paraíso? Otra de las preguntas. ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Qué es el infierno? Entonces, ¿será que el ladrón bajó o descendió al Seol o al Hades, al infierno? Si él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿será que Seol y Hades significan siempre infierno? Y Jacob dijo también en Génesis capítulo 50, verso 5, seré que descenderé enlutado hasta el Seol con mi hijo. ¿Quién era el hijo que había muerto según? Era José, ¿verdad? ¿Será que descenderé enlutado al Seol? No se puede referir a la tumba, en este caso el Seol, porque Seol también se le dice infierno y se le dice también sepulcro. Seol y Hades se traduce también como sepulcro, pero no se podía estar refiriendo al sepulcro. ¿Por qué? Porque a José, ¿cómo había muerto José? Me estoy refiriendo al hijo de Jacob. ¿Cómo había muerto? Destrozado por una fiera, comido por una fiera, según a él le habían dado a entender. Entonces no fue a un sepulcro. Entonces no se podía estar refiriendo a un sepulcro, sino que dijo, ¿seré que descenderé enlutado con mi hijo? ¿Seré que descenderé al Seol, al Hades? No iba al infierno, porque Jacob y José no iban para el infierno. Entonces no podemos decir que Hades, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces Hades nosotros lo traducimos como infierno, pero no siempre se traduce como infierno. Tengamos cuidado, porque el Hades en el Antiguo Testamento y Seol eran dos palabras que significaban lo mismo. Hades y Seol significaban no infierno. No lo pongamos como infierno porque vemos que no encaja. Hades y Seol significaban el lugar donde iban los muertos, tanto los impíos como los justos. ¿Por qué? Porque habían dos compartimientos en el Hades. Uno que era el seno de Abraham, a donde había llegado Lázaro, y el rico había llegado ¿a dónde? Al Hades propiamente dicho, o sea, al lugar de tormento, al infierno. Esa era la situación. Entonces Hades significa el lugar donde van los muertos al morir, donde van las almas de los muertos. Y escuche bien esto, porque hay que irle poniendo atención. El lugar donde van las almas de los muertos, porque el cuerpo de Cristo, ¿a dónde había quedado? En el sepulcro. Porque el cuerpo de Jacob, ¿dónde quedó? ¿Qué pasó con Jacob? A Jacob, cuando murió, no lo metieron en el sepulcro inmediatamente, ¿verdad? O a José, mejor dicho, no lo metieron en eso, sino que lo embalsamaron y luego lo llevaron a su tierra. De igual manera, a Jacob lo llevaron a enterrarlo a su tierra, me parece a la cueva de Macpela, ¿va? Entonces, el sepulcro es el lugar donde va el cuerpo de los muertos, más el alma de los muertos va. En el Antiguo Testamento iba al centro de la tierra. Mateo capítulo 12, verso 40, así como estuvo
Jonás en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, dice. Entonces, el cuerpo va al sepulcro, el alma va, en el Antiguo Testamento iba o al seno de Abraham, que era el paraíso también llamado, o iba a el Hades. Pero una vez venido Cristo, y Cristo vino, y por eso le digo también, Cristo, su cuerpo quedó en el sepulcro, pero no se corrompió, porque ya era una profecía que David incluso había dado, y tenía que ser así. Pero su espíritu, su alma fue al infierno, dicen unos. Y sí, verdaderamente, porque él fue al infierno a predicarles, pero no como oportunidad para salvación, sino a decirles la razón por la que estaban allí, porque no creyeron a los impíos, y por la razón por la que estaban allí. Y fue también a los justos, a los que estaban en el seno de Abraham. ¿Y a qué fue allí? Efesios 4, 8, 9 lo declara. A llevarse a los cautivos de la cautividad. Bajó y se los llevó. Después de la resurrección de Cristo, y cuando los justos que fueron llevados por Cristo hacia el paraíso, hay 3 paraísos, no me quiero meter en eso, solo voy a mencionar que el paraíso, el seno de Abraham, es un paraíso, pero luego él se lo lleva para el paraíso, al tercer cielo. Después de que Cristo viene y muere y resucita y se lleva a los cautivos hacia el cielo, al paraíso, al tercer cielo, entonces ya los justos ya no van al seno de Abraham, y queda más espacio para los impíos, dicen alguien, porque solo se queda el Hades propiamente dicho allí. Se queda el Hades únicamente, y allí los impíos, los que mueren sin Cristo, siguen llegando al centro de la tierra, en donde, ¿por qué? Porque el infierno, y ahí sí podemos llamarlo infierno ya, ¿me entienden? Porque el infierno, el Hades, en el centro de la tierra, es un lugar temporal, porque tanto el seno de Abraham como el Hades no eran lugares permanentes donde habían de ir ni los justos, ni los impíos, ni los que no recibieron a Cristo, ni los que murieron sin Cristo. Así es de que, pero ya los justos ya habían sido transportados, llevados de ese lugar para el paraíso, para el tercer cielo. Y los impíos se quedan allí hasta la segunda resurrección. ¿Y cuál es la primera resurrección? Ya ve que hay mucho que aprender de esto. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección, hay varias etapas de la primera resurrección. Nos vamos a referir en esta solo en el momento, al momento del rapto. Cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque sonará la trompeta, dice. Esa es la primera resurrección. Otra de las primeras resurrecciones es en el capítulo 20, verso 1 al 4 o al 6 de Apocalipsis, en donde dice: vi las almas de los decapitados que murieron por el testimonio de Cristo, que no recibieron también sus marcas, dice, de la bestia, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años, dice. Esa es otra primera resurrección. Y hay otra primera resurrección al final del milenio también, los que se salven, porque aún en el milenio, cuando Cristo sea el gobernante universal
de todo el mundo, va a haber pecado. Y el pecador morirá de 100 años. Y el niño dice, o sea, va a ser más larga la vida del hombre, pero va a haber pecado aún siendo Cristo el gobernante, porque muchos estarán al acecho esperando que su tata, el diablo, sea libertado. Porque dice en el verso 7, bueno, desde el verso 1 del capítulo 20 dice que y un ángel descendió del cielo con una gran cadena en la mano y ató a Satanás y lo metió en el abismo y lo tapó y lo dejó allí cautivo por 1000 años. Pero aún estando el diablo cautivo, muchas veces la gente le echa culpa al diablo. Este diablo chuco, dice, no, es la concupiscencia del hombre, el pecado que mora en el hombre. Porque Satanás estaba allí, cautivo, preso, pero hubo pecado. Pero había gran cantidad, dice el verso 7 del capítulo 20, había gran cantidad de hombres que se rebelaron contra Dios y estaban esperando. Y cuando Satanás fue libertado, muchos le siguieron, dice, y no pocos, sino como la arena del mar. El pecado del hombre. Entonces, el infierno es real, hermano. El infierno es real. El infierno es real. Vamos al capítulo, a la porción que leímos, para que veamos dándole forma ya y ir terminando. Lucas, dije. Lucas capítulo 16. Se queda en deuda con esto porque hay mucho de qué hablar, hermanos. Hay muchísimo de qué hablar. No quiero antes de empezar esta porción aclarar algo también. Porque hay una palabra hebrea específica. Porque si ya vimos que Seol y Hades no significa sepulcro, aunque hay 31 veces que se traduce como sepulcro en el Antiguo Testamento estas palabras, y 31 veces que se traducen como infierno. Pero aún así hay una palabra específica de origen hebreo que significa sepulcro. Y esa palabra es kever o kevera o mené meyón. Eso significa sepulcro. Y cuando se oye hablar de kever o de kevera en todo lo que es el Nuevo Testamento, ahí se está hablando de sepulcro, en donde va el cuerpo del hombre, pero no el alma. Y una de las evidencias es que esta palabra de mené meyón y de kevera o kever, que significa sepulcro, se puede usar de una manera plural. Y en cambio Seol y Hades nunca se usan de manera plural, porque se está refiriendo al Hades, al lugar donde van las almas, o las almas de los que mueren. Eso nunca se da, ni nunca se refiere como algo que se cavó en la superficie de la tierra, ni donde va algún cuerpo. Siempre cuando se iba a enterrar algo se usaba kever o kevera. Por eso le digo, es necesario indagar sobre esto para poder entender lo que es. Ahora vemos si ya estamos conscientes de lo que es infierno. Y ahorita aquí nos declara específicamente la palabra lo que es el infierno con el rico y Lázaro. Dice, vamos al verso 22 de una vez. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos. Eso significaba que el Hades estaba un poco más bajo que el seno de Abraham, porque dice que alzó sus ojos el rico. Y en el Hades alzó sus ojos, estando, ¿cómo estaba el rico? En tormentos.
Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Mire cuán grande era el tormento de este hombre, la angustia que estaba pasando estando en ese lugar. O sea, es un lugar de tormento, es un lugar de un sufrimiento, de dolor inexplicable de lo que puede estar pasando un hombre que esté en el infierno. Se conformaba con que mojara la punta de su dedo. Imagínese usted estando en una condición así. Imaginémonos un desierto en donde nuestra garganta se seca e incluso la lengua se puede pegar a nuestro paladar, porque eso sucede cuando la boca se queda seca, hasta la lengua se nos pega al paladar. Pero ¿qué iba a ser un dedo mojado en su lengua? Era tanta la angustia que aún deseaba que Lázaro mojara su dedo y lo llevara a su lengua. Es un lugar de tormento. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, dice. Fíjese que muchas veces hay alguien ha dicho, mire, y la pregunta, otra pregunta que podría existir, mire, ¿y el infierno verdaderamente es fuego? ¿Es literal el fuego del infierno o es metafórico? Podrían tener razón en esa pregunta. Pero si usted se da cuenta, cuando se usaban símbolos o metáforas, o se usan símbolos o metáforas en la Biblia, y nos podemos tomar como ejemplo, que es lo que hablamos la vez anterior, en Hebreos, en donde hay muchos símbolos y metáforas, y sombras, porque son sombras, símbolos o metáforas. Pero ¿qué era más real? ¿Qué es más real, el símbolo o la metáfora? Porque en los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran animales los que se ponían en sacrificio, pero el sacrificio que se dio en el Nuevo Pacto era el sacrificio de Cristo. Era mucho más real, mucho más eficiente. Entonces, digamos que no es fuego, pero sería mucho peor el castigo que el fuego. Porque el fuego es, si fuera un simbolismo, únicamente una metáfora, suponiendo por un momento que fuera un simbolismo, una metáfora, sería mucho peor el tormento que vendría por el castigo que no fuera fuego. Sigamos. Porque estoy atormentado en esta llama, dice. Alguien hace una observación al respecto y dice en esta llama. Pero Apocalipsis capítulo 19 y verso 20. Ahora yo quisiera, antes de decirles esto, preguntarles a ustedes: ¿el lago de fuego ya fue inaugurado? Porque el infierno es un lugar temporal donde las personas están esperando el momento de que se les dicte la sentencia del juicio. ¿Y dónde se va a dar esa sentencia? En el capítulo 20, verso 11 al 15, que se llama el juicio del gran trono blanco. Ahí se va a dar esa sentencia. Ya los que están en el infierno ya están condenados.
solo esperando la sentencia. Fuego eterno, fuego que nunca se apaga, gusano que nunca muere. Pero será que ese será el lugar. Ya dijimos que ese es un lugar temporal. ¿A dónde pasan entonces los que están en el infierno en este momento? Cuando sea el juicio del gran trono blanco y que ya se dé una sentencia. ¿A dónde pasan? Pasan al fuego que arde con azufre, al lago de fuego que arde con azufre. Allí pasarán los impíos, los que no quisieron nada con Cristo, los que se les hizo el llamado y nunca quisieron venir a Cristo, los cristianos que estaban jugando a ser cristianos. Allí llegarán también. O sea, el infierno es un lugar temporal, que quede claro. En el juicio del gran trono blanco, allí se dictará la sentencia y ahí serán llevados. Y los que están en el paraíso serán pasados directamente a la Nueva Jerusalén. Entonces son lugares temporales donde se están ambos, los justos y los impíos. Entonces, pero preguntaba antes, ¿será que ya fue inaugurado el lago de fuego? Todavía no. ¿Y quiénes lo van a inaugurar? ¿Perdón? El falso profeta y la bestia. Y serán lanzados vivos al lago de fuego, 19:20 de Apocalipsis. Y luego, después de que la bestia y el falso profeta, o sea el anticristo y el falso profeta, sean lanzados al lago de fuego, ¿quién llegará al lago de fuego también? El diablo, Satanás, la serpiente antigua. Capítulo 20, verso 10 de Apocalipsis, allí lo dice. Llegarán al lago de fuego. ¿Y será que este lago de fuego fue hecho para el hombre, hermanos? Yo creo que Mateo 25 lo leímos, y si no lo leímos dejamos el versículo por ahí. Pero el lago de fuego, el infierno, fue preparado para Satanás y para sus ángeles, no para el hombre. El hombre quiso acompañar a Satanás por su desobediencia. Eso no fue preparado para él, sino fue para el diablo y para sus ángeles. Sigamos. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, y de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Será que si Cristo viniera otra vez a predicar el evangelio, los incrédulos se convertirían a Cristo? Por eso les dijo: allá tienen a Elí, allá tienen al hermano Silvio, allá tienen al hermano Steven. A ellos óiganlos, a ellos obedézcanles, porque ellos predican esta palabra de salvación, porque ellos predican mi evangelio. Aunque yo vaya nuevamente y vuelva a ser crucificado, estos impíos no vendrán a mí, no me van a oír nuevamente. A ellos óiganle. Miren, hermanos,
esta palabra es dura. Muchas veces a la gente no le gusta que se le predique el infierno, pero es tan real. El profeta Jeremías le decían el profeta llorón, le llamaban. Pero no era porque era un hombre naco, era un hombre sensible. ¿Y sabe por qué le decían el profeta llorón? Porque sentía, hermanos, el dolor de irle a predicar a su propio pueblo que tendría que irse cautivo y no tendrían que rehusarse al cautiverio, porque los babilonios venían por ellos. En el año 605 antes de Cristo empezó ese cautiverio. 586 terminan llevándose en 3 partes se llevaron al pueblo de Israel cautivos a Babilonia. Y él les predicó. ¿Y sabe qué hicieron con Jeremías? Lo golpeaban, lo metieron en una cisterna y lo tuvieron allí cautivo. Y finalmente se lo llevaron, huyeron los que quedaron después del último grupo que se llevaron a Babilonia. Quedaron algunos para trabajar la tierra. ¿Y sabe a quiénes se llevaron? A los más intelectuales se llevaron para Babilonia. Dentro de esos iban los 3 hebreos, Daniel y Ezequiel. Pero ¿qué pasa con Jeremías? Finalmente se lo llevan obligado, huyen de Jerusalén, de Israel, y se lo llevan a Egipto. Y él les dio una profecía que no tenían que hacer eso. Y finalmente su propio pueblo lo mata en Egipto. Esto no lo dice la Biblia, si ya no son fuentes extras. Jesús les dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos. Tú que matas a los profetas, tú que matas a los que te son enviados. Mire, Jerusalén, Israel, mejor dicho, era un pueblo duro de cerviz. Era un pueblo realmente en donde había mucha maldad. Y por eso Dios los castigó. Llegaron al punto que cuando sitiaron a Jerusalén, se comían hasta sus propios hijos de la hambruna que había. Se comían entre ellos. Y sabe que por qué. Mire, se queda corto, como le digo, yo sé que los puedo aburrir, hermano, pero es tanta información que hay sobre esto que uno quisiera abarcar más tiempo. Sabe que los israelitas tenían la costumbre, en aquel entonces también, que los hijos indeseados los iban a dejar en los montes para que murieran. Tenían la costumbre también, y esto fue en la época del rey Manasés, del rey Acaz, son reyes de Judá, del reino del sur, en que a sus hijos los sacrificaban y los quemaban como sacrificio al dios Moloch. ¿Cree que no iba a estar indignado Dios? ¿Sabe que uno de los pecados que Dios más aborrece es la idolatría? ¿Dónde los sacrificaban? En el valle de Hinón, de Ben Hinón. Allí los sacrificaban, allí habían hecho sus instalaciones para sacrificar a sus hijos. Pero cuando llega Josías, el mejor rey que hubo de los reyes del reino del sur, cuando llega Josías, él llega a derribar todo eso, los montes altos en donde hacían sacrificios, y llega a derribar todas esas instalaciones del valle de Hinón. Y ya no se llamará más valle de Hinón, sino valle de la matanza, dijo. Y allí tiraban todos los cadáveres de hombres que aparecían muertos, y de los que aparecían en las guerras también, y allí se descomponían, allí se engusanaban, y allí había un quemadero también,
de basura. Allí iban a tirar todos los desechos y eso siempre estaba ardiendo el fuego. Por eso se comparaba, Jesús comparaba a eso. Eso se le llamaba Gehenna, que es el infierno también. Pues esa es la comparación que así es el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, decía. Es tan real, hermano. Allí van todos aquellos que no quieren venir a Cristo. Y por eso, hermanos, con tristeza, con dolor de mi corazón, con lloro, con gemidos indecibles, así como Jeremías lloró por aquel pueblo, así nosotros los que predicamos la palabra, hermanos, tenemos que decirles que el infierno es tan real y que allí irá todo aquel que no quiere venir a Cristo, y que ese es el lugar de tormento que le espera, una separación eterna de Cristo. Y eso ya sucedió una vez cuando Adán pecó y cayó, hubo una separación, pero eso se restauró nuevamente con la venida de Cristo. Él vino a restaurar esa separación que había entre nosotros y Dios, pero ahora ya no hay otra oportunidad. Ahora el hombre que no quiera recibir a Cristo, el incrédulo crónico, ese va para el infierno directamente. Eso es lo que tenemos que tener conciencia, hermanos. Imagínense si Jeremías lloraba solo porque a su pueblo se lo iban a llevar cautivo 70 años para Babilonia, pero ya había una profecía que después iba a regresar. Pero el infierno nadie regresa, hermanos. El infierno es fuego que nunca se apaga y gusano que nunca muere. Es un tormento eterno, separado de la comunión con Dios. Y sabe que solo en Él hay vida. Por eso Jesús llama las tinieblas de afuera muchas veces. El infierno, a pesar de que es un fuego que quema, es un fuego oscuro. ¿Por qué? Porque allí perdemos toda nuestra relación con Dios, y Él es luz, y si Él no está allí, solo pueden haber tinieblas, porque no va a estar Él allí. ¿Sabe que la bendición de respirar, de gozar con nuestra familia, hermanos, de disfrutar la comidita, de los deleites que tenemos, de gozar de nuestra familia, de disfrutar lo que hacemos en el trabajo? Cada una de esas bendiciones es un don de Dios, porque Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, y separados de Dios, mire qué tormento más grande que el fuego todavía sería eso, hermanos. Ya no va a haber gozo, ya no va a haber paz, porque nuestras conciencias, el hombre estará pendiente, y eso nunca se borrará de su mente. Tuve la oportunidad en aquella vigilia de aceptar a Cristo, tuve la oportunidad oyendo al hermano Elí predicar la palabra de Dios, y me tocó, y yo quise recibir a Cristo, pero me rehusé. El hermano Silvio predicaba y yo sabía que esa palabra era para mí, pero no quise oír, hice oído sordo. Y eso se va a mantener por una eternidad. No va a ser solo el momento, la conciencia lo va a acusar día y noche. ¿Alguna vez usted ha tenido insomnio? Yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, ¿verdad? Y estamos cansados. Hemos tenido un día de ardua labor. Queremos dormir, que nuestro cuerpo quiere descansar y recobrar fuerzas, pero no puede dormirse. Y usted siente que la cabeza le da vueltas, se siente hasta mareado, y siente de que ya pasó mucho tiempo, y dice el reloj, 15 minutos han pasado nomás, y son las 11. Y vuelve a ver el reloj, las 11:45, y ahí está todo, y ya en la mañana, ya todo que angustiado, pero con la esperanza que mañana es otro día. Pero en el infierno, hermano, así es el infierno.
En el infierno usted está en ese llama, en ese tormento, pero no tiene la esperanza que eso va a pasar el día de mañana o que ya va a amanecer, porque eso será por una eternidad. La separación total con Cristo, el dolor, la angustia, la tribulación. Hay muchas cosas más que podrían decirse, hermanos, pero por eso con lágrimas podíamos venir aquí, hermanos, todos los que predicamos, a decirle a la gente que se convierta, que venga Cristo, que no vaya a ese lugar de tormento en donde va a estar separado por toda la eternidad. Quizás es lo más tremendo y lo más triste, hermanos, porque ya nuestra relación con Dios se acaba y Él es nuestra vida. Por Él vivimos, por Él somos, por Él caminamos, por Él somos felices, por Él disfrutamos, por Él estamos aquí, mi amado hermano y hermana. Entonces, ¿cómo es posible que haya mucha gente que no quiere venir a Cristo, sabiendo el lugar de tormento que le espera, sabiendo que el infierno es real, que aunque no sea fuego, el tormento puede ser peor que el fuego? Pero la Biblia dice, el que más habla de eso es, si tu mano, o si tu ojo, o si tu pie se fuera a ocasión de caer, mejor quítatelo, porque es mejor que entres sin un pie, sin un ojo, o sin una mano al reino de los cielos, y no con todo tu cuerpo vayas al infierno, dice, en donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Eso es real y Cristo lo dijo. Y no creo que Cristo nos esté mintiendo, amado hermano y hermana. Así es que qué bueno, porque esta noche podrán en sus casas escuchar. Ahora están en un silencio, y aquellos que están escuchando esta palabra, quiera Dios que la escuchen y que si no tienen a Cristo en su corazón puedan venir a Él. Pero esta noche yo digo, hay alguien que no está seguro que si esta noche, que si esta madrugada ya viniera Cristo por su iglesia y no se va con Él. Hoy es tiempo que se asegure, hoy es tiempo de salvación, porque mañana puede ser demasiado tarde y ve el lugar para donde puede ir, un lugar de tormento, primero el infierno, y después va a ser pasado a otro lugar similar, al lago de fuego. Así es que no espere más. Para la salvación no hay mañana, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Alguien quiere reconciliarse con Cristo? ¿Alguien que esté en este lugar y no ha recibido a Cristo quiere venir a Cristo esta noche? Así como el profeta Jeremías lloraba por ese pueblo desobediente, así nosotros, los que predicamos la palabra, venimos con un corazón dolido también, con tristeza en nuestras almas, a suplicarle que venga Cristo, que no espere para mañana. Pero si no lo hubiera, hermanos, eso significa que todos, si hoy viene Cristo, mañana nos estamos saludando en la patria celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.